Muy bien, pues muy buenas noches tengan todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a estos viernes de sueño, auspiciados por el Centro de Sueño y Neurociencias. Es un privilegio estar platicando con Óscar Sánchez Escandón. Óscar, mucho gusto de estar aquí contigo. Buenas noches a todos, bienvenidos a estos ciclos tan importantes para nosotros y para ustedes como público conocedor e interesados en estas áreas. Y les agradezco mucho la invitación. Doctor Javier Velázquez, un placer como siempre poder compartir este espacio con usted. Muchas gracias. El día de hoy en este afán de traer a la mesa y a la discusión temas interesantes, el día de hoy vamos a hablar de los impactos neurológicos y mentales, agregaría yo, que se desataron a partir de la pandemia, del confinamiento, y ahora debemos de hablar de todos los impactos que se empiezan a registrar post-COVID. O sea, ya una vez que Claro. la gente se recupera del COVID, ¿cuáles son los impactos que quedan? Entonces, Oscar, si me permites hacer una introducción, Claro. no me extiendo mucho, pero creo que es importante recordar que en diciembre de 2019, más o menos, empezamos a ver y atestiguar por primera vez en la historia de la humanidad, gracias a los esfuerzos y al talento de la gente de la Universidad de Johns Hopkins, empezamos a ver minuto a minuto, hora por hora, cómo la pandemia que nacía en China se empezaba a distribuir por todo el mundo, ¿no? Y las noticias eran horribles y la mortalidad y la letalidad y la contagiosidad del virus eran muy preocupantes, y nosotros desde México veíamos cómo se venía acercando la mancha roja de la pandemia y empezaron a surgir los primeros casos en México. Bueno, toda esa situación digamos, de diciembre a, a marzo en México generó un estado de ansiedad y de miedo muy, muy importante en muchos sectores de la población. ¿Por qué? Pues porque estábamos ante una amenaza que no conocíamos bien y estábamos ante una situación de infraestructura hospitalaria que, según lo que nos informaban, era unas instalaciones deficitarias. O sea, teníamos pocos hospitales, pocos especialistas, pocos ventiladores, pocas camas, en fin, la situación Correcto. era preocupante. Y entonces, a partir del 24 de marzo, el gobierno de México da la instrucción de que nos confinemos. Y entonces que nos encerremos, que salgamos lo menos posible los que podemos confinarnos, ¿no? Y entonces ahí encontramos dos poblaciones: los que podemos confinarnos y los que no pueden confinarse porque tienen que salir todos los días a ganarse la vida, ¿no? ¿Qué pasa con los que sí pueden confinarse? Pues que entran a otra situación de presión y de estrés muy fuerte. Estar 24 horas al día, los 7 días de la semana, con la familia. Entonces, encerrados en un espacio reducido, esas son situaciones inéditas que originan mucha tensión, ¿no? Y el primer dato preocupante que vimos fue que las llamadas al 911 se empezaban a incrementar, ¿no? La violencia familiar se incrementaba. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que la población estaba padeciendo una situación de angustia, de ansiedad, de estrés que le estaba costando mucho trabajo manejar, ¿no? Con ese preámbulo te pediría, Óscar, que ahondaras en la situación de salud relacionada con la pandemia.
Claro. Pues muy, muy importante lo que menciona, doctor. La pandemia ha venido a transformar los hábitos, las costumbres que normalmente teníamos. Se puede decir que hay un mundo antes y un mundo después de la pandemia en términos de salud pública, en términos de salud eh, personal, en términos de, la influencia que tiene sobre las patologías en general y especialmente sobre las enfermedades neurológicas, las neuropsiquiátricas, las enfermedades que están relacionadas con el comportamiento y aquellas que están relacionadas con manifestaciones muy específicas como la epilepsia, el Parkinson, las demencias y ahora estos síndromes de ansiedad generalizada que, como usted menciona, están asociados al aislamiento, al encierro, al estrés, al temor de lo que pueda ocurrir eh, en esta pandemia, sobre todo antes de que se pudiera tener un plan siquiera de vacunación a la población general, que esto apenas se viene dando a principios de este año. Y el año pasado todavía, como podemos recordar, teníamos esta otra pandemia asociada a la primera del insomnio y de las manifestaciones nocturnas en donde los pacientes que ya tenían una patología la veían complicada porque no podían dormir. Y así vimos cómo muchos pacientes epilépticos convulsionaban, cómo muchos pacientes con demencia perdían esa posibilidad de tener el acompañamiento de su familia para poderse proteger y empezaron a haber muchos accidentes, también mucha violencia intrafamiliar, como lo menciona, y esto ha venido a llevarnos a un cuello de botella desde el punto de vista de la atención a la salud en pacientes con algún trastorno neurológico, neuropsicológico o hasta neuroquirúrgico, ¿no? Entonces el panorama es un panorama en este momento incierto todavía, a pesar de que hay un plan y un programa gubernamental de vacunación, todavía es muy limitado e insuficiente, hay que decirlo tal cual es, y que está encaminado a una cobertura, digamos, por etapas, que no diferencia si va a una población vulnerable o no, ¿no? Va más bien a cubrir a algunos sectores y que pues deja a un lado la cobertura hacia pacientes neurológicos o neuropsicológicos, ¿no? Y eso complica el panorama. Sí, pero yo te pediría que ahondáramos más en lo, digamos, en la etapa previa a las vacunas, ¿no? Donde estamos viviendo esta situación de emergencia y no se veía salida, ¿no? Porque además hacer una vacuna en un año realmente es una hazaña científica sin precedentes, ¿no? Claro. Pero en lo que decíamos al principio del miedo y el encierro y el aislamiento y todo lo demás, regularmente pensamos en todos esos impactos en personas sanas, ¿no? Sí. Pero poca reflexión hacemos acerca de lo que acabas de decir. ¿Qué pasó? Tú tienes más datos al respecto. ¿Qué pasó con todas las personas enfermas? Porque pues las personas enfermas, particularmente de enfermedades crónicas, pues acostumbradas a tener sus medicamentos, a tener su regularidad en la asistencia al médico, a tener su tratamiento, y de repente esto se acabó, ¿no? Sí. O cuando menos se disminuyó muchísimo. Entonces, ¿qué pasa? Platícanos con los neurológicos, con Claro. los pacientes Miren, neurológicos. Ya dijiste tú que las convulsiones aumentaban. Cuéntanos más de eso. sí, claro. Este aislamiento, entre otras cosas, impidió o ha impedido que los pacientes en cualquier enfermedad crónica, pero especialmente los pacientes neurológicos, tuvieran que esperar a que hubiera disponibilidad de su médico, porque finalmente los médicos
en sector salud y también en los sectores privados, enfocaron las baterías de atención hacia el COVID y empezaron a formarse grupos de trabajo en donde la prioridad era la atención al COVID y algunos trastornos agudos como accidentes, etcétera. Pero la consulta externa, en donde se recibían normalmente y cotidianamente antes de la pandemia a todos estos pacientes neurológicos, pues se tuvo que cancelar. ¿Y qué ocurrió? Vino una escalada muy importante de desatención a este sector de la población enferma, en donde no solamente no tenían el seguimiento importante para el control de su enfermedad, sino que hubo un desabasto repentino de los medicamentos que podrían estarles controlando su alteración neurológica. Y ahí tenemos, sí, el caso de los pacientes con epilepsia que empezaron a tener esta falla en el seguimiento y la falla en el suministro de medicamentos porque las instituciones prácticamente empezaron a cerrar las farmacias para solamente limitarse a dar medicamentos para la atención inmediata del COVID y empezamos a ver que había crisis convulsivas con pacientes que se fracturaban por las caídas. Empezamos a ver que aumentaban aquellos casos de pacientes que estaban bien controlados, pero que ahora con la ansiedad de no ir a su médico y con la ausencia de fármacos, no dormían. Y entonces al día siguiente ya empezaban otra vez con estos trenes de crisis. Aquellos pacientes con trastornos cognitivos progresivos, como las demencias, empezaron a tener dos líneas, yo diría frentes de ataque a su estabilidad física, que fue primero no contar con familiares que los atendieran porque estaban aislados y segundo no tener ese seguimiento como dijimos al principio de los médicos que los estaban atendiendo en los hospitales de alta especialidad. Entonces esto multiplicado por las otras patologías neurológicas, Parkinson, distonías, aquellas que estaban asociadas a los trastornos neuropsiquiátricos, pues también vieron este mismo fenómeno de pues un abandono involuntario por la emergencia, ¿no? No podemos achacar al cuerpo médico la no operancia que hubo durante los primeros meses críticos de la pandemia. Pero sí se vio descuidada esta población y empezamos a tener casos de violencia familiar asociado a estos pacientes, ¿no? Casos dramáticos en donde la desesperación por no poder tener los recursos para atender a sus familiares enfermos hacía que los abandonaran muchas familias o que el apoyo que recibían cotidianamente lo limitaran o lo eliminaran por completo. Y esto fue, digamos, la gota que derramó el vaso para que muchos de nuestros pacientes, desgraciadamente, se perdieran. En muchos casos pudieran tener complicaciones que los llevaron a la muerte o complicaciones que los llevaran a un estado de descontrol que ya no pudo revertirse y que los llevaban a una línea de deterioro progresivo hasta finalizar con su propia vida, ¿no? En muchos casos. Se me hace que este es un fenómeno que no se ha documentado. Exactamente, no se habla de eso, ¿no? En ningún foro, en ningún tipo de análisis crítico de lo que se ha hecho con los pacientes con COVID, porque se asume que solamente tienen COVID y ya, ¿no? Se Claro. asume que no tienen otras cosas o que no es prioridad y que pues ni modo, habrá que pagar pues el costo de la emergencia, ¿no? Sí, ahorita estamos hablando de problemas neuropsiquiátricos, ¿no? Pero sí, pienso en los diabéticos, pienso en los hipertensos, pienso en los oncológicos, en todos los pacientes crónicos que de repente perdieron su asistencia regular. ¿Qué fue lo que pasó con ellos? ¿Cuál fue el impacto? Creo que no lo hemos estudiado con profundidad. Y no se ha analizado.
pero si rascáramos un poquito al nivel en que se abandonó la consulta externa de estos padecimientos, veríamos que prácticamente se volcó toda la atención hacia el COVID y que seguramente en un trabajo de campo, de trabajo social o de médicos de primer contacto, se vería que estos pacientes se fueron deteriorando necesariamente por la falta del suministro de fármacos y por la falta del seguimiento por parte de sus médicos tratantes, ¿no? Sí. Entonces, Has mencionado 2 veces la falta de sueño sí, y, pero yo te quiero llevar hacia precisamente, antes de entrar a al insomnio, a esta irregularidad de los ritmos que se generó también por el encierro, ¿no? sí, Entonces, me explico, regularmente en nuestra vida cotidiana nosotros tenemos una hora de levantarnos, una hora de bañarnos, una hora de desayunar, una hora de trabajar, de divertirnos, de comer, etcétera, etcétera, de ir al baño, todo tiene un ritmo y nuestro claro, organismo ya está habituado a eso. Cuando se da el confinamiento, cuando se da el encierro, el ritmo circadiano se pierde. Se pierde porque entonces la gente duerme, se levanta hasta la hora que quiere, se duerme en la noche a deshoras de la noche, come a la hora que le dé la gana y la angustia lo hace comer más, ¿no? Entonces hay sí. un impacto así grave. ¿Qué has visto tú en la clínica de este trastorno de los ritmos circadianos y los excesos Claro. de dormir mal, poco, comer mucho y mal, etcétera? Sí, yo creo que ese aspecto también es un factor negativo o ha sido un factor negativo para que los pacientes puedan estar en buen control. La primera, la gran mayoría de los pacientes que ya vieron que no había otra salida hacia el mundo exterior que metiéndose los equipos, a los aparatos electrónicos, como podría ser su computadora, en el caso de que la tuvieran, la televisión o su teléfono celular, empezaron a privarse de sueño. Y esta privación de sueño, desde luego que les empezó a generar cambios tanto en los mecanismos de regulación de sus fármacos, como en adquirir hábitos inadecuados de ingesta abundante de carbohidratos, por ejemplo, que estaban disponibles porque de otra manera no podían llevar su aventura en la televisión o en el teléfono sin algo que los mantuviera atentos y distraídos, como la comida. Empezaron a tener una mala absorción de sus fármacos y empezaron a presentar las manifestaciones asociadas al descontrol súbito, ¿no? Ya hablamos de las crisis, ya hablamos de los ataques de ansiedad y en algunos casos la pérdida de la conciencia en los pacientes con deterioro cognitivo severo, al grado tal que, pues, insisto, fueron dejados a su suerte por su familia, ¿no? Que no podía visitarlos. Estos ritmos circadianos alterados también tuvieron una influencia negativa sobre su regulación homeostásica en sus propios problemas metabólicos y empezaron a tener, entre otras cosas, fallas en la percepción de la realidad en el tiempo en que tenían el contacto con las personas, alteraciones del ciclo sueño y vigilia, en donde tenían esta privación nocturna y después ya empezaban a dormir de día, largas horas del día para luego solamente despertarse a comer, olvidaban tomar los medicamentos, empezaron a ganar de peso y evidentemente esta ganancia ponderal pues alteraba la distribución y la concentración de los medicamentos y se volvió un círculo vicioso porque finalmente no estaban cubiertos en la cantidad de fármacos adecuada, añadiendo que pues el suministro habitual de los fármacos que les daban sus hospitales pues no
no se cubrió y empezaron a tener un descontrol que los llevó a complicaciones importantes, ¿no? Entonces, todo esto ocurrió a partir de la alteración del ciclo de sueño y de vigilia. Sí, yo quiero ahondar un poco en lo que ya mencionabas. La exposición a las pantallas con luz brillante, ¿no? Sí, Entonces la gente llega al confinamiento y ¿qué hace? Pues ve la tele, está enfrente de la computadora, revisa el teléfono constantemente y esto es una fuente de luz muy impactante para el cerebro y para la regulación de esos ritmos. Quiero mencionar rápidamente que el cerebro requiere oscuridad. ah, ¿Para qué? Pues para que sus mecanismos neuromorales se disparen, ¿no? La oscuridad que nosotros experimentamos todas las noches dispara la liberación de melatonina y la melatonina, como lo sabrá nuestra culta audiencia, la melatonina es una hormona que promueve la instalación del sueño y la consolidación del sueño, ¿no? Entonces la melatonina se libera ante el estímulo de la oscuridad. Si nosotros no dejamos que esa oscuridad llegue a nuestro cerebro y estamos dormidos con el teléfono que tiene una luz muy intensa y muy brillante, la tenemos enfrente de los ojos, vamos a alterar la liberación de melatonina y va a ser el disparo, el inicio de la alteración de los ciclos de sueño eh, que va a impactar de manera grave en otros aspectos de la fisiología y de la fisiopatología. claro, ¿Cómo la restricción del sueño afecta a estas personas que ya están enfermas, Oscar? claro. Pues mire, ya lo habló, ya lo dijo inicialmente, esta falla en la liberación de melatonina impide que se inicie el proceso fisiológico del sueño, ¿no? A través de estructuras que están en el cerebro, la melatonina empieza este camino para poder inducir las primeras etapas de sueño y después entrar en este ciclo que conocemos ya de 4 etapas, en donde hay primero la etapa de sueño ligero y luego la etapa de sueño de ondas lentas o sueño profundo y luego el sueño MOR. Si no cubren los pacientes estas etapas, pues viene una cascada de fenómenos que no se están realizando durante el sueño, como la síntesis de neurotransmisores importantes para el buen funcionamiento diurno, la regulación del metabolismo de carbohidratos y de proteínas, ¿no? Estos pacientes que decíamos empezaban a comer más, si no tenían sueño en etapas específicas donde se liberaba neurohormonas que regulaban el apetito, ¿no? Como la grelina y la leptina, pues podrían empezar a tener mayor ganancia de peso al tener los dos fenómenos. El primero, el de mayor apetito, y el segundo, de falta de inhibición de ese apetito, ¿no? De grelina en el primer caso y por disminución de la función de la leptina en el segundo. Y desde luego que los otros fenómenos asociados a los procesos inflamatorios por la falta de sueño, en donde empieza a haber un desequilibrio entre los mecanismos autoinmunes y empieza a haber una falla también en la producción de elementos importantes para la protección autoinmune. Por ejemplo, la biosíntesis de vitamina D y de otros elementos importantes para la generación de anticuerpos durante el sueño, que es fundamental y que nos permiten protegernos de infecciones, en este caso particular del virus SARS-CoV-2, ¿no? Qué importante que recuerdes eso. Hay que Sí, decirlo cada vez que podamos. La restricción de sueño debilita la respuesta del sistema inmunológico, así es. pero la restricción de sueño también
debilita la respuesta de los pacientes epilépticos, de los parkinsónicos. Cuéntanos, por favor, tú que tienes una amplia experiencia con epilépticos y parkinsónicos, cómo la restricción de sueño los afecta. Porque estamos suponiendo que los pacientes confinados también estaban teniendo restricción de sueño, ¿no? Claro, pues hay varios fenómenos que pueden derivar en un descontrol importante de estos pacientes. Ya mencionamos algunos, pero otro es que los mecanismos de limpieza, los mecanismos linfáticos que se llaman de eliminación de sustancias tóxicas del cerebro se inhibe cuando hay privación de sueño, ¿no? Los pacientes que no tienen sueño adecuado, nocturno, y que además necesitan de que los medicamentos lleguen al cerebro para inhibir o regular los mecanismos de su patología particular, pues se ven alterados. Si no hay una eliminación, por un lado, de sustancias que se van formando todos los días, ¿no? Que son tóxicas y que pueden inhibir la adecuada absorción de estos medicamentos, pues por un lado van bloqueando el efecto terapéutico de los fármacos. Y por otro lado, se altera la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, que es parte de los procesos que han permitido que el COVID pueda invadir el sistema nervioso y que por un lado van a ser menos eficiente la producción de neurotransmisores y por otro lado va a haber una falla en los procesos farmacológicos de generación de protección contra la enfermedad que está subyacente en los pacientes. Y así los pacientes con Parkinson van a tener una menor absorción y un menor metabolismo de la levodopa que estén tomando. Los pacientes con epilepsia tendrán una menor biodisponibilidad de los antiepilépticos y en consecuencia se verán descontroladas las manifestaciones. Lo mismo con los pacientes que tienen demencia y otros trastornos psiquiátricos, ¿no? Muy bien, yo te pediría, Oscar, que regresamos a la línea del tiempo que teníamos. Sí. Entonces, se viene la pandemia, nos confinan y entonces empezamos a ver en las noticias cómo empiezan a aumentar los contagios, empiezan a aumentar las muertes, se empieza a saturar los servicios hospitalarios, las morgues, los crematorios, en fin, un panorama así desastroso, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con toda la gente que se recupera? A lo mejor todavía no tenemos información, Sí. pero tenemos ya miles de personas que han padecido el COVID y se han recuperado. Pero parece que esta recuperación no es como recuperarse de la gripa o de la influenza o de cualquier otra enfermedad, sino que parece que esta recuperación nos deja algunos problemas colaterales indeseables, ¿no? Claro. ¿Qué sabemos de eso, Oscar? Sí, pues está algo bien definido. Ahora ya hay congresos post-COVID, ¿no? Que definen las manifestaciones después de haber presentado el cuadro agudo del COVID. Y lo que se sabe son que hay un fenómeno de recuperación con mucha variabilidad. Hay gente que se recupera rápidamente, hay gente que no se recupera rápidamente y hay secuelas asociadas a haber tenido la infección y hay secuelas multisistémicas. No podemos solamente concentrarnos en las secuelas pulmonares. Dentro de esas secuelas está un síndrome de fatiga crónica, un síndrome en donde los pacientes se sienten fatigados, incluso ya sin COVID activo, pero con una debilidad muy característica en donde prácticamente su actividad muscular disminuye. Algunos pacientes pueden desarrollar trastornos secuelares, como podría ser secuelas de un síndrome de Guillain-Barré, que es una alteración neurológica de los nervios periféricos, y sentirse con debilidad real.
los pacientes pierden volumen muscular ante esta baja influencia del estímulo de los nervios periféricos. Hay pacientes que empiezan a desarrollar insomnio de manera más severa, en donde pueden pasar noches enteras sin dormir, con todas las alteraciones que ya mencionamos de no poder dormir, pero además con el agravante de que empiezan a tener trastornos neuropsiquiátricos, alucinaciones, visiones catastróficas, mayor ansiedad, depresión, ¿no? Hasta tener algunos brotes psicóticos en algunos casos, en donde la característica será la hiperactividad cerebral descontrolada, en donde pueda haber violencia, en donde pueda haber incluso autoagresiones, ¿no? Entonces, estas manifestaciones intermedias y tardías pueden llegar incluso a generar datos de deterioro cognitivo, ¿no? No se duerme bien, no se regulan los procesos, la gente está eh, con alteraciones cognitivas y empieza a desarrollar un síndrome demencial o un síndrome de deterioro cognitivo progresivo, ¿no? Y creo que eso todavía no se estudia a fondo, ¿no? No se ha definido bien cuál es el impacto y seguimos sin tener claro por qué a una gente le da COVID y aparece como una gripita que se le pasa en 2 días y otra gente pasa 3 meses en un hospital y se recupera y otra gente se muere en 5 días, ¿no? Todavía no sabemos cuáles son los condicionantes de esta evolución. Como todavía no sabemos cuáles son las secuelas, los efectos, una vez que te has recuperado. Pero siguiendo nuestra línea de tiempo, eh, pasan unos meses y empezamos a oír que ahí viene la vacuna, ¿no? Sí, claro. Y para los que tenemos alguna edad, se nos hizo increíble que pudiera haber una vacuna en meses de conocer al virus, ¿no? O sea, lo primero que apareció fue una foto de microscopía electrónica diciendo, aquí está el coronavirus y tiene esta cara, ¿no? Pero de ahí a generar una vacuna se hizo extraordinariamente rápido. Y yo Claro. subrayaría que países que le meten lana a la investigación fueron los que generaron las vacunas en primer lugar. Y subrayaría el ejemplo que me gusta es el de AstraZeneca, ¿no? Que fue la vacuna que se desarrolló gracias a esta triple hélice entre gobierno, empresa y universidad. La Universidad de Oxford, que es una universidad ejemplar, aliado con la empresa, generaron una vacuna, ¿no? Claro. ¿Tú crees que la idea de que ya venía la vacuna pudo haber disminuido los niveles de ansiedad y depresión que veníamos observando? Sí, lo vimos con los pacientes, sobre todo los pacientes adultos mayores. Estos pacientes que también sufrieron trastornos de tipo neurocognitivo y de tipo psiquiátrico por que estaban aislados. Y para ellos es muy importante el contacto social, para todos, pero particularmente ellos porque o recibían el apoyo de sus hijos o tenían a cargo a los nietos. Y bueno, todo eso se le quitó de golpe, ¿no? Y además tuvieron que adaptarse a volverse a atender solos, por su cuenta prácticamente, ¿no? Entonces, fue un alivio para ellos y lo dicen así muchos pacientes y se les ve verdaderamente agradecidos, ¿no? De que hayan tenido la oportunidad de poder recibir en primer lugar la vacuna. Y uno ve y pregunta en el entorno familiar y en el entorno de pacientes cómo es que se sienten ahora que ya han sido vacunados y están con un semblante totalmente diferente, porque ya su discurso en la gran mayoría es, ahora sí ya voy a poder ir a la casa a ver a mis hijos, ahora Claro. sí ya me van a traer a mis nietos, ahora sí ya voy a poder ir a ver a mis hermanos o visitar a la familia o a mis amigos.
porque para ellos era fundamental, como lo es para todos, pero particularmente para ellos por su condición, es fundamental el contacto social, esta convivencia social de la que se les privó urgentemente sin ninguna explicación, ¿no? Ahí está el virus nada más. Si, si hay contacto, te mueres. Era su conclusión. Claro. Y Ahora una vez, sí, estás hablando de adultos mayores más o menos sanos, pero los sí. adultos mayores enfermos, precisamente de problemas neuropsiquiátricos, ¿qué sabemos de ellos? No, pues lo que les he venido comentando, eh, su caso es completamente dramático porque dependían todavía más de la familia, de la cual tuvieron que desprenderse en muchos casos, y en muchos casos tengo conocimiento de varios casos de pacientes en que por por este abandono involuntario, pues declinaron en sus funciones y perdieron en muchos casos la vida, ¿no? Por desgracia. Y aquellos que han sobrevivido están con una alteración bastante grave de sus condiciones generales, ¿no? Que viene, digamos, un poquito al rescate la presencia de la vacuna en muchos casos, porque ya empezaron a poder convivir y recibir la atención de sus pares, al menos, ¿no? Claro. Oscar, ¿qué te parece si damos pie, si damos entrada a los comentarios y las preguntas de la Claro. audiencia? Empezamos con una pregunta de Araceli Martínez Moreno, que nos dice, ¿qué estrategia se plantea para el tratamiento de estos pacientes con trastornos mentales afectados por la pandemia? Sí. ¿Qué le platicas? Bueno, pues de entrada diría que no hay una estrategia, al menos gubernamental, para la atención de los pacientes que se han visto afectados más por la pandemia. Hay grupos que sé que se están dedicando al acompañamiento, ¿no? Al acompañamiento, por ejemplo, en grupos de, 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 de pláticas por Zoom o por otras plataformas electrónicas, donde se le da la atención y la guía al paciente para que pueda ir, digamos, de alguna manera superando su condición de aislamiento y de abandono. Este, ¿Qué estrategias se pueden proponer? Se pueden proponer muchas. Se podría hacer una campaña gubernamental en donde hubiera brigadas de médicos que visitaran a estos adultos enfermos de trastornos neurológicos y ofrecerles una asistencia, digamos, directa, porque muchos de ellos no tienen la posibilidad de poderse conectar a un aparato electrónico y recibir la atención de manera virtual, ¿no? Además de que les podrían llevar al menos un suplemento de sus fármacos más importantes, ¿no? Creo que hay mucho por hacer al respecto, hay muchas posibilidades. Ahora que están las campañas, en lugar de pelearse, deberían nuestros políticos, que es mucho pedir, ¿verdad? Abocar los recursos que son nuestros, de nuestros impuestos, para generar esos espacios de atención emergente, ¿no? Claro, claro. Jorge Miguel Sánchez Lara dice, gracias doctor por compartir. Va un abrazote. ¿No? Pues un abrazo de regreso, con todo gusto. Recibimos el abrazote con todo afecto. Leti Jiménez dice, a mí me afectó el insomnio noches enteras sin dormir, como menciona el doctor Oscar. Sí, bueno, tengo la experiencia directa de haber presentado algo similar. De verdad, el insomnio post-COVID es algo que me parece muy sui generis, porque es un insomnio que está generándose por una recurrente, imagínense un repaso recurrente de lo que vivió en su etapa hospitalaria, si es que estuvieron hospitalizados, ¿no? O sea, Y ideas es parásitas. ideas parásitas, ideas recurrentes, ideas que están generando ansiedad, porque cuando intentas recostarte para dormir, inmediatamente se activa tu cerebro. Tu cerebro está
activándose de una manera espectacular. Quizás parte del proceso inflamatorio que mencionamos muy poquito, pero que está relacionado con esta disminución de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica que genera un proceso inflamatorio, aunque sea leve, pero puede generar esta falla. Y los pacientes o la gente que he tratado y que hemos pasado por esto, pues sí cursa con un insomnio agudo, severo, angustiante, que con el paso de los días se puede ir más o menos manejando con ayuda de fármacos, pero también ¿saben con qué mucho? Con terapia cognitivo-conductual para insomnio, pero aplicada en todas las áreas, ¿no? Y tener mucha paciencia, mucha paciencia. Muy bien. Tenemos otra pregunta de Mariana Velázquez. Dice, ¿el estado de ánimo afecta a la hora de ponerse la vacuna? Si uno está deprimido o con mucha ansiedad, ¿puede afectar? Bueno, tú platícanos de la ansiedad y la depresión y yo platico de la restricción de sueño y la vacuna. ¿La Claro, sí. ansiedad o la depresión te condicionan la respuesta de la vacuna? Pues bueno, yo creo que sí es una ansiedad y una depresión eh, crónicas asociadas a lo que seguramente usted va a comentar de la privación crónica de sueño, en donde ante esta privación se inhiben mecanismos de regulación inmunológica que puedan provocar vulnerabilidad ante un agente como puede ser la vacuna, pues sí afecta, ¿no? En muchos casos los pacientes podrían ser más susceptibles a desarrollar la enfermedad o complicaciones, como se han mencionado escasamente, pero sí se han dado complicaciones mielitis, como encefalitis, como el COVID severo después de una vacuna, que probablemente estuvieran asociados a esta privación de sueño. Si fuera una ansiedad aguda porque la gente le teme al piquete o a la inyección, pues yo creo que, pero duerman bien, me parece que no tendría una repercusión sobre los efectos de la vacuna, ¿no? Eso es. Yo agregaría ahí que hay dos condiciones que te impactan negativamente en la respuesta inmunológica. El estrés y la restricción de sueño, ¿no? Entonces, estas dos condiciones hay que evitarlas Sí, alrededor de la vacuna. Entonces, si tienes mucha ansiedad, porque ahí viene la vacuna dentro de 3 semanas, pues trata de quitártela, porque el estrés, una condición de estrés, tiene la peculiaridad de disminuirte la potencia de la respuesta inmunológica. Pero también la ansiedad y el estrés y todo lo más te lleva a restringirte de sueño. Y hemos claro, dicho ya muchas veces, una y otra vez, que alrededor de la vacuna la gente tiene que dormir bien. O sea, 2 días antes de vacunarse, 2 días después de vacunarse, la gente tiene que dormir bien para asegurar que esa vacuna esté haciendo los efectos para los cuales fue diseñada, es decir, generando anticuerpos. Si no se sí, duerme bien, no se generan los anticuerpos adecuados. ¿Estás de acuerdo con eso, Oscar? sí, de acuerdísimo. Sí, quizás, y no se ha estudiado, es otro campo de oportunidad, estudiar la severidad de los efectos secundarios de la vacuna asociándolo a este factor que menciona, ¿no? A la privación de sueño y al estrés, ¿no? Sí, sí, porque en este momento ya tenemos también otras manifestaciones que yo insisto que se han estudiado poco. En los miles y miles que se están vacunando, de repente oyes casos como que, sí, ya me vacunaron, no me pasó nada, ¿no? Sí, O personas que las vacunan, fiebre, cefalea, artralgias, fatiga, cansancio, sí, un estado de ánimo espantoso, o sea, y les dura
un día, 2 días, 3 días, ¿no? ¿Cuáles son las condicionantes que hacen esta respuesta a la vacuna? Sí, ¿Qué sí. sabemos de eso? No sé, hay grupos de estudio post-COVID y de respuesta a las vacunas. Todavía no hay elementos concluyentes, ¿no? Porque si tenemos sujetos sanos con una respuesta nula a la vacuna y otros sujetos sanos de la misma línea familiar puedan tener reacciones como las que ya mencionó, no se sabe. No sabemos si tiene que ver con la condición particular de cada sujeto o si tiene que ver con la preparación de la vacuna, ¿no? También hay que considerar que son vacunas que requieren de condiciones muy especiales de conservación, especialmente conservación frigorífica, y que pues tampoco podemos saber si el control de estos es, digamos, óptimo, ¿no? Como para pensar que pueda ser un vial eh, cuidadosamente empleado. Pero sí, son campos de interés que nos deben preocupar a todos, pues para perfeccionar todo el sistema que apenas se está estableciendo de vacunación, ¿no? Sí. Jorge Sánchez te saluda muy cariñosamente. Pues saludos, Jorge. Bueno, ya nos acercamos al final de esta emisión, Oscar. ¿Cómo Muy bien. podemos ir redondeando la salida? ¿Qué podemos decirle a la audiencia que nos escucha, que nos sintoniza y que está preocupada por la pandemia y los desequilibrios neurológicos y neuropsiquiátricos? ¿Qué les Lo- decimos? yo creo que lo primero es que debemos estar todos concentrados en seguir manteniendo las medidas de sana distancia. Ahora estamos viviendo un semáforo amarillo en la Ciudad de México y en general en el país con una laxitud bárbara de las medidas de sana distancia y de higiene, que seguramente tendrán una repercusión dentro de unos días o semanas en un rebrote importante de los casos. Entonces, no bajar la guardia en cuanto a las medidas de prevención, por un lado, ¿no? En cuanto a Ok. las medidas terapéuticas en nuestros pacientes neurológicos, tenemos que buscar mecanismos que nos permitan darle continuidad a la atención de ellos, aquellos que tengan la facilidad de una vía electrónica, apoyarles, y aquellos que requieran de una asistencia directa, generar campañas en donde médicos vacunados con todas las medidas de seguridad los puedan visitar y puedan ser los proveedores directos de su atención. No solamente acompañamiento, sino una atención bien dirigida, ¿no? Y hablo de médicos de primer contacto, de segundo y hasta de tercer nivel, si es posible, ¿no? La otra noticia importante que debemos decirles es que las vacunas son eficaces en diferentes grados de acuerdo al tipo de vacuna. Entonces, siempre será bienvenida la vacuna que esté disponible, ¿no? No hay una mejor o una peor. Recuerden, la vacuna no es para no tener COVID. La vacuna o las vacunas se han diseñado para evitar que el COVID se vuelva una enfermedad grave y que en cada caso pueda afectar de una manera que pueda comprometer su vida. Para eso es la vacuna, ¿no? Eso es Entonces, muy importante, muy importante. sí, La gente se justamente, tiene que vacunar y tiene que vacunarse con la vacuna que haya. ¿Cuál es la mejor? La que haya. la que hay, justamente. Muy bien, yo agregaría a esos sabios consejos, el uso del cubrebocas creo que nos tiene que acompañar todavía varios meses, ¿no? Para Sí, protegernos y para proteger a los otros, ¿no? Porque nosotros podemos estar vacunados, sanos, protegidos, no nos va a dar, no nos vamos a enfermar por el COVID, pero lo podemos portar. Y claro. cuando Un lo mito que he portamos, escuchado mucho últimamente es que ya me vacuné, ya no contagio. No, momento. Podemos seguir, a pesar de la vacuna, podemos seguir contagiando
al grueso de la población no vacunada, que no se nos olvide, no tenemos todavía la cobertura universal, ¿no? Todavía no la tenemos. Y este fenómeno de la inmunidad de rebaño, pues quién sabe si aplique para este virus, ¿no? Ahí vienen los mutantes hindús y los británicos para regenerar otra oleada de casos. Hay que estar muy cuidadosos todavía. Sí, hay que estar muy pendientes. ¿Qué otras medidas podemos tomar? Yo diría regular nuestros ritmos de todo, nuestros ritmos de sueño y vigilia, por supuesto. Recuerden que la recomendación internacional es dormir más de 7 horas al día en un bloque constante. Hay que respetar el horario de sueño. El sueño no es algo, no es pérdida del tiempo, no es algo frívolo. Es la mejor inversión en salud que podemos hacer. Hay que respetar los ritmos circadianos, es decir, hay que comer, hay que desayunar, comer y cenar a una hora fija todo el tiempo. Y Hay hay que que comer con descansar, calidad. Y hay hay que que comer con comer con calidad. calidad, Sí. ¿no? Con Y calidad no quiere equilibrio. decir abundante, quiere decir diferentes grupos de alimentos, diferentes cantidades e ir circulándolas. Mucha gente no come vegetales, no come, digamos, vías de ingesta de vitaminas, ¿no? Y hay Claro. gente que además del exceso de carbohidratos está tomando por la ansiedad, seguramente eh, ha venido a repuntar el alcoholismo, el etilismo en la población, ¿no? Sí. Bueno, entonces, un sueño adecuado, ritmos circadianos vigilados, una alimentación equilibrada, sana, en cantidades adecuadas y una actitud empática y optimista, ¿no? Sí, Es decir, eso es muy importante, doctor. Los más afortunados, los que tenemos la suerte de tener más o menos cierto grado de integridad en todos los sentidos, ser empáticos con los que no, exactamente. aprender a compartir, ¿no? Y no dejarse vencer por el miedo, ¿no? Por El supuesto. miedo, la ansiedad son malos consejeros y en realidad están dadas todas las condiciones o casi todas las condiciones para que podamos enfrentar adecuadamente esta pandemia. Hay que cuidarnos, hay que cuidar a los demás, hay que apelar a una vida sana. ¿Te parece que con eso podamos cerrar esta emisión, Oscar? Me parece excelente, doctor. Muy bien. Muy bien, pues entonces cerramos esta emisión, otro viernes de sueño, auspiciado por la Clínica de Sueño y Neurociencias, con la Clínica de Trastornos de Sueño de la UAM. Muchas gracias, Oscar Sánchez Escandón, por tu presencia aquí. Un placer, doctor. Siempre es un placer conversar contigo, siempre se aprenden muchas cosas. Le agradecemos mucho a la audiencia su interés por estos temas, su atención a esta conversación y los esperamos nuevamente en un viernes de sueño por estos mismos canales. Yo soy Javier Velázquez Moctezuma. Muy buenas noches y nos vemos el próximo viernes. Saludos a todos. Saludos.